Muy buenos días a todos. Es para mí un enorme placer estar una vez más aquí acompañando a toda la familia que conforma ASUB Colombia en este encuentro anual. Realmente es increíble lo rápido que ha pasado el año desde la última vez que nos encontramos allá por Cartagena, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, quisiera agradecer a toda la comisión directiva de ASUB por haberme invitado a formar parte de este evento, este año tan particular que estamos viviendo, ¿no? Como siempre les comento, en estos casi 14 años que estoy en SAP, siempre he acompañado, apoyado y colaborado muy de cerca con las iniciativas de ASUB, no solo en Colombia, sino en las los distintos países y regiones en las que he trabajado, ¿no? Y realmente valoro muchísimo todo el trabajo que continuamente el grupo de usuarios hace de cara a promover la innovación y el desarrollo tecnológico. Esto, ciertamente, por nuestro lado, nos genera una gran responsabilidad de seguir apoyando y seguir contribuyendo con la SUB en todo lo que podamos hacer. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad, en vez de contarles acerca de nuestra visión y acerca de nuestra estrategia para los años siguientes, me pareció mucho más apropiado invitar a dos clientes muy especiales de la región para que sean ellos realmente los que compartan con ustedes y que nos cuenten un poco cómo han vivido en estos últimos meses y cómo la tecnología los ha apoyado para seguir adelante durante esta pandemia. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Brand. Jesús es el CIO de Colombina, una empresa que seguro conoce muy bien, una empresa colombiana, líder en la producción y distribución de alimentos, que tiene presencia en más de 80 países. Y también nos acompaña Cristian Olaya. Cristian es gerente comercial de Novacero, que es una empresa líder en soluciones de acero en todo Ecuador. Así que Jesús, Cristian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y poder compartir un poco las experiencias con toda nuestra audiencia. Bueno, para comenzar con este panel quisiera hacerles una pregunta en relación a este panorama actual que estamos atravesando y que sin duda es una situación sin precedentes, ¿no? O al menos sin precedentes en lo que tiene que ver con nosotros como individuos y en lo personal, porque ninguno de nosotros ha atravesado una situación como la que estamos pasando, al menos en lo personal, pero sí como humanidad hemos pasado a lo largo de la historia por varias pandemias y varios eventos similares, y todas las grandes catástrofes que hemos transitado, incluido las pandemias, han impulsado cambios disruptivos en el mundo, cambios a nivel político, a nivel social, a nivel económico, algunos positivos, otros no tanto, pero que en realidad en su conjunto y a mediano y largo plazo han contribuido de manera muy positiva y beneficiosa con el progreso de la humanidad, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría que nos contaran desde la experiencia propia de cada uno de ustedes y de sus empresas en las distintas industrias, cómo han vivido esta contingencia. Y voy a empezar, si te parece, Jesús, contigo, y la pregunta es, luego de casi ya 9 meses de pandemia, hemos visto cómo distintas industrias han sido afectadas en mayor o menor medida, pero el consumo, más allá de los desafíos que todos vivimos en la parte inicial, no ha sido tan afectada, al menos en lo que tiene que ver con productos de primera necesidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo han hecho ustedes en Colombina para continuar operando y continuar dando cobertura y llevando productos a más de 80 países a nivel mundial? Mira, la pregunta es muy interesante y la voy a poner en el contexto de Colombina, ¿no?
Básicamente, lo primero y lo más importante que hicimos fue proteger a nuestros empleados. O sea, la protección de todos y cada uno de ellos fue fundamental. Porque si se nos hubiesen presentado casos de contagios en nuestros operarios en las plantas o en nuestros centros de distribución, pues el escenario hubiese sido muy diferente, ya que hubiésemos tenido que incluso cerrar pues, las operaciones. Entonces, lo primero y en lo que nos concentramos fue en eso. Hay que proteger a todos los empleados. Y eso que hice mención ahorita de plantas y centros de distribución, pues para poder exportar y para poder producir. Pero también la fuerza de ventas, ¿sí? La fuerza de ventas también había que protegerla, pues son los primeros soldaditos que están en el frente de batalla y los que más expuestos estaban. Entonces aprovechamos que ya desde hace un tiempo teníamos una solución de fuerza de ventas, entonces ellos desde sus dispositivos podían hacer las llamadas a los clientes y podían hacer la toma de pedidos desde esa solución y de esa manera pues mitigamos muchísimo también el ingreso de esos pedidos de venta. Y lo otro que también fue fundamental es el haber tenido la compañía un plan de continuidad de negocio. Obviamente dentro del plan de negocio creo que ninguno de nosotros estaba en una pandemia. Sí, seguro que no, pero sí sirvió de base para nosotros tener identificados cuáles eran los cargos críticos, cuáles eran las posiciones que teníamos que tener habilitadas en caso de que no pudiésemos ingresar a uno u otro sitio. Y ese también fue fundamental en poder seguir adelante pues con nuestra operación. ¿Sí? Muchísimas gracias, Jesús. Cristian, por otro lado, una industria totalmente distinta. Yo entendería que la realidad de Novacero ha sido un poco diferente, ¿no? Ya que entre los sectores más vulnerables o las industrias que más sufrieron, tenemos al sector de la construcción y muchos de los clientes de Novacero hacen parte de esta industria. ¿Cuál ha sido, a tu criterio, el desafío más grande que vivieron en estos últimos 9 meses, Cristian? Gracias por la pregunta. En realidad, nosotros el desafío más grande fue la parte humana. El desafío más grande que nosotros vivimos fue concientizar que estábamos en guerra, concientizar que estábamos nosotros en guerra, nuestros empleados en guerra, nuestros proveedores en guerra y los clientes, lograr llegar a los clientes. De igual forma que Jesús, de alguna forma, la primera barrera fue proteger a nuestros empleados, que todos se queden en sus casas, que todos tengan lo necesario, alimento y medicina. En el caso de Ecuador se cerró de manera abrupta un día lunes una cadena nacional, el gobierno cerró las calles, cerró los viajes, cerró vuelos, cerró todo el mismo día, no hubo progresión, fue de un momento a otro, y los que se habían llevado la computadora a la casa fueron los que pudieron trabajar al día siguiente. Con los demás, el plan de contingencia se activó, teníamos un tema de transporte, de seguridad, y como industria entendíamos que todos nuestros clientes estaban viviendo algo muy parecido a nosotros. Entonces yo diría que la esencia fue comenzar a llamar a nuestros clientes y entender su sensibilidad y cuál era su afectación. De ahí para adelante vivimos nosotros 2 meses muy duros, donde Ecuador se detuvo por completo, no había permiso de salir a las calles, más que para comprar medicina y comida, y obviamente los clientes no tenían una actividad económica, no había plata de retorno, y el apoyo de nuestros proveedores fue muy importante también en ese sentido. Entonces, yo te diría que las 3 grandes variables fue entender la parte humana de nuestros empleados y de nuestros clientes, y de alguna u otra forma que imprime en la cabeza de la gente que estábamos en guerra, que había que protegerse, que había que guarecerse, no sé si la palabra es muy conocida, pero que había que guarecerse y que estábamos bombardeados y que había que poner todo en alto hasta una nueva orden, y nos comenzamos a reestructurar en base a un plan de contingencia, atendiendo primero la parte humana de nuestros empleados y de nuestros clientes. Hoy eso nos ha pagado bastante bien. Los empleados, tenemos un equipo de gente comprometida, somos 1.150 empleados, y por el otro lado los clientes que son muy agradecidos después de 2 meses o 3 meses de
de una restricción económica bastante fuerte, donde nosotros hacíamos llamadas solo para preguntar cómo estás tú y tu familia, no para venderte nada, no a cobrarles, sino solo a preguntar cómo estaban ellos y su familia. Y esto nos acercó muchísimo a ellos, y hoy por hoy tenemos un equipo de gente muy gratamente unido a nosotros y muy fiel que nos acompaña en el mercado. De igual forma, nuestros clientes constructores nos pedían que nosotros como empresa más grande, nos decían, ¿cuál es el proceso de bioseguridad que ustedes van a seguir? Lo que ustedes digan, nosotros hacemos. Y el gobierno empezó un proyecto piloto en el que tenía que estar inmiscuida la empresa proveedora y el cliente. Entonces nosotros generamos información, obviamente con asesoría técnica calificada, para que nuestros clientes puedan empezar a abrir sus negocios. Y eso, al final, es lo que está moviendo hoy al Ecuador. La economía del Ecuador se ve muy influenciada por la construcción, muy golpeado. Se habla de entre el 25 y 40% de disminución en la construcción. Las obras que se están haciendo actualmente son las que se empezaron, pero las que se empezaron antes de la pandemia. Pero estamos bien, estamos con clientes que están luchando, creo que están demostrando la esencia de sus negocios, pero la base fue la parte humana. Siempre el plan de contingencia estuvo, nadie creyó que alguna vez se iba a utilizar. Creo que cuando se planificó cualquier plan de contingencia, se pensó que éramos exagerados en lo que se hacía, pero la pandemia nos ha demostrado que ninguna prevención era suficiente o era exagerada. Eso, básicamente. Gracias, Cristian. Ciertamente dos industrias distintas, pero con una similitud en la importancia que tiene el capital humano, que a fin de cuentas es el mayor activo que tienen todas las empresas, ¿no? Y cuidar el capital humano en este momento, como cuando decías, estamos en guerra y además con un enemigo invisible, con un enemigo diminuto, que puede estar en cualquier lugar, con lo cual ninguna prevención es exagerada a la hora de ver estos momentos, ¿no? Lo cierto también es que lo que sacó a la luz esta situación y esta pandemia son muchas ineficiencias operacionales y también alguna falta de velocidad en la adopción de la tecnología y la transformación digital te diría que empresas en prácticamente todas las industrias que han notado y que se han dado cuenta de que sus procesos de transformación no estaban yendo a la velocidad adecuada. Por eso, ahora a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre cuál ha sido el aporte de la tecnología en cada una de sus empresas en estos últimos 9 meses. Y voy a empezar contigo, Cristian. En el caso de Novacero y en medio de toda esta coyuntura, ustedes aún así decidieron avanzar con su transformación digital, salieron en vivo con S/4HANA, salieron en vivo con Sales Cloud, con planificación de demanda, y además pudieron integrar todos los procesos y todos sus datos para mejorar la experiencia de más de 4.000 clientes que tienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido este proceso de implementación en el medio de esta coyuntura actual y cómo ha vivido Novacero todo este proceso? Bueno, nosotros tenemos una frase que es del gerente general, pero hoy la usamos como bandera, que decimos que Dios es ecuatoriano, trabaja en Novacero, y hoy le agregamos algo, que es que le gusta la tecnología. Porque este desafío tecnológico nosotros lo tomamos en el 2018, empezó el proyecto de transformación digital, y en el 2019 nos inclinamos por SAP y porque la implementación tenga que ser un Big Bang. Nos sugerían ciertos consultores o cierta gente que estaba en la industria, nos sugería que lo hagamos por partes, que primero implementemos una cosa, que después implementemos otra, y nosotros dijimos, vamos con todo, pero esta decisión la tomamos en septiembre del 2019. Entonces, ahí el gerente general, cuando empezó la pandemia y estábamos en plena transformación digital, cuando estábamos en plena implementación de SAP, decía, ¿vieron? Dios es ecuatoriano, trabaja en Novacero y le gusta la tecnología. Ya le agregó eso ahora porque dice,
no hubiéramos tomado esta decisión si hubiéramos sabido que iba a haber pandemia por toda la coyuntura económica, social económica que tenía el país y el mundo, pero ya estábamos embarcados y el desafío fue, ok, la sacamos adelante. Y como seguramente muchos de ustedes, la programación de la implementación tiene etapas. Y decíamos, ok, todos los consultores tienen que regresar a su país. Vamos, tienen que regresarse. Lo vamos a hacer virtual. Perfecto, lo vamos a hacer virtual. Pero teníamos programación primero. La pandemia en Ecuador arrancó, por decirlo así, el 16 de marzo nos mandaron a todos a nuestras casas. Prohibido salir, prohibido circular, toque de queda. Aparte, nadie quería salir porque afuera había un monstruo que te comía y te mataba. Hubieron muchas muertes. Entonces, ¿cómo era el desafío? Teníamos programación la primera vez hasta el 17 de mayo. Pero todo el mundo creía que antes del 17 de mayo volvías a la realidad, a esa realidad física. Llegaba el 17 de mayo y el gobierno decía, bueno, 15 días más, nos vamos para junio. Y decíamos, bueno, ya programemos qué hacer en esta implementación hasta junio. Y así pasaron los meses y dijimos, no, pruebas ya tiene que ser en físico, que regresen los consultores. Mentira, no había forma, no habían vuelos. Bueno, llegó el 4 de octubre y salimos en vivo. Es un proyecto que se ha hecho, yo te diría el 90%, ¿no? Porque en enero que arrancó todo, hasta febrero, estábamos en la parte de levantamiento de procesos, cosas más que, sí, se vivieron físico. Pero el proyecto se llevó al 90% en virtual. Salimos en vivo en virtual, nos mantenemos en virtual, estamos estabilizando exitosamente. Han pasado 30 días y estamos muy contentos con la. ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido un descubrimiento, un renacimiento de procesos nuestros como compañía, de tener esa comunicación que antes era una vez al mes, 2 veces al mes con alguien, con algún proveedor del exterior. Hoy el trabajo diario de mesas de trabajo era virtual. Entonces, las herramientas estuvieron al alcance, el software, la implementación, no tiene nada, no hay nada que nosotros podamos decir que no se pudo. La gente pudo y el sistema estuvo ahí. La gente de SAP nos apoyó en todo este proceso y definitivamente para todos fue nuevo, para todos fue un desafío, pero se ha llevado de manera bastante exitosa. Es una vida virtual. Esto era antes un desafío, antes de saber de la pandemia, era un desafío para muchos, cuando nos decían, no, háganlo por partes, y nosotros fuimos con todo. Pero cuando llegó el tema de la pandemia, nos dijeron, se puede detener el proyecto. Y nosotros dijimos, si ustedes saben cómo, nosotros vamos. Y tomamos el desafío, y aquí estamos, luego de 30 días de estar en vivo, teniendo bastante éxito, y estamos bastante conformes con los resultados. Y estamos listos para este desafío, para esta nueva vida digital, que esa es la realidad. Estuvimos a tiempo. Si me decías, no lo hacíamos. O tal vez hay empresas que lo hicieron hace 5 años sin saber que esto iba a ocurrir. Nosotros lo hicimos, gracias a Dios, en el año correcto, y hoy estamos en vivo en medio de la pandemia. Gracias, Cristian. Y fíjate que esto rompe muchísimos paradigmas, ¿no? De lo que pensábamos que cómo debían ser las cosas y cómo son. Y aún, sabiendo hoy, pudieron salir en vivo, pero con todo un gran tiempo de adaptación a esta nueva realidad, que además fue otro desafío más. Esto es parte de los aprendizajes y parte de los cambios que vamos a vivir de esta nueva realidad, rompiendo paradigmas que se pueden salir en vivo, en proyectos, y en este último trimestre hemos salido en vivo en SAP con 14 implementaciones, muchas de ellas que comenzaron el 100% en pandemia, con lo que eso significa en costos de travel and expense, ¿no? Así que es parte del nuevo aprendizaje y un mensaje muy importante a toda la audiencia para ver que es factible continuar con este camino en la realidad que estamos viviendo. Jesús, en el caso de Colombina, y sabes que nos conocemos hace muchos años, los procesos de transformación digital han estado en la agenda de la empresa desde hace muchos años.
Entonces la pregunta para ti es, ¿cuál ha sido a tu criterio la mayor ventaja a la hora de tener justamente estos procesos avanzados, de haber estado más preparados con los procesos de transformación digital en esta situación de crisis? Bueno, yo pienso que es algo similar a lo que nos cuenta Cristian, ¿no? El hecho de que una compañía ya esté preparada, que tenga su core debidamente engranado, hace que la toma de decisiones obviamente sea mucho mejor que cuando uno no tiene siquiera esa información. Entonces, afortunadamente, como tú lo dices, Willy, en Colombina siempre el mantener actualizadas sus tecnologías de la información ha sido una prioridad. Y creo que yo lo resumo en que realmente hemos creado una cultura dentro de la compañía de toma de decisiones basada en hechos y datos concretos, en información confiable y oportuna. Y eso se logra con el tiempo, porque nosotros arrancamos haciendo unos procesos de estandarización de los procesos, luego empezamos a integrar todos estos procesos y a mostrar que la información tenía que fluir de manera continua a lo largo de todos los procesos, sin intervención de ninguna otra persona. Y eso fue haciendo que los logros de esos objetivos se fueran dando. Y hoy día hay conciencia dentro de la compañía que las tecnologías de la información son vitales para poder optimizar los procesos y para innovar en procesos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces, la principal ventaja yo la resumiría más bien en la cultura, en crear cultura dentro de las compañías, en el uso de estas tecnologías para realmente aprovechar las situaciones que hay y las oportunidades que aparecen, porque así como estamos viviendo situaciones complicadas, también están apareciendo oportunidades. Entonces, yo pienso que la principal ventaja es esa. Gracias, Jesús. Y esto reafirma el hecho de que la tecnología ha jugado un rol muy importante para poder hacer frente a esta contingencia, a esta situación, y hoy sigue siendo fundamental a la hora de continuar en una realidad distinta, pero sobre todo también ya se empiezan a ver algunas estadísticas de cómo aquellas empresas que, como en el caso de Colombina, han venido manteniendo en la agenda de transformación digital desde hace varios años, han podido afrontar la contingencia más rápido que otras, ¿verdad? Esto no quiere decir que las empresas que no lo han hecho no lo pueden hacer ahora, e incluso de manera remota, de manera virtual, ya que esta realidad nos va a acompañar por un tiempo largo y todos estos aprendizajes, como contaba Cristian, de que es posible hacer un proyecto totalmente virtual o que es posible hacer un evento como el de Azul Colombia sin tener que viajar a Cartagena, aunque me encantaría estar en Cartagena, también es factible. Muchos nuevos aprendizajes que van a cambiar algunos comportamientos a nivel individual, a nivel empresa y a nivel gobierno. Entonces, yendo a la última pregunta que tiene que ver con la parte de tecnología, también es cierto, Jesús, y comienzo contigo, que en el caso de Colombina, ustedes en el medio de esta situación han tomado tomaron la decisión de hacer la conversión a S4HANA, que ciertamente, y hablando con muchas empresas, que es los que hago todas las semanas, existen muchas dudas si hago el move a S4, cambio o no cambio, y Colombina decidió hacerlo en esta situación, han podido salir en vivo, y de esta salida en vivo de S4HANA, yo quisiera resaltar dos aspectos muy relevantes. El primero es que Colombina tenía un historial de más de 20 años de información, y toda esa información fue migrada en 56 horas. Ese es un punto que ahora te voy a hacer la pregunta. Y el segundo es que además ustedes lograron una reducción en el almacenamiento de casi el 90%, liberando muchísimas otras áreas para innovar, ¿no?
y lo que sin duda abre un camino a seguir mejorando la experiencia de los clientes. La pregunta es, ¿qué consideraron a la hora de decidir vamos hacia S4? ¿No? ¿Y cuáles han sido los mayores beneficios y también, si quieres, desafíos? Bueno, ok. Hilándolo un poco con la pregunta anterior, realmente este proceso de transformación o de actualización tecnológica lo venimos haciendo ya desde hace unos años. Y la conversión al S/4HANA era una de las actividades que tenemos que hacer. Y por eso aprovechamos una situación muy coyuntural, y yo pienso que cada una de las organizaciones lo va a vivir y lo está viviendo a su manera. Y es que en el caso nuestro teníamos unas necesidades de incorporar nuevas tecnologías de la información para apoyar estrategia de negocio. Y estrategia a nivel de marketing, a nivel de ventas o de comercialización, pues, y a nivel logísticos. O sea, teníamos unas necesidades específicas desde el punto de vista estratégico. Y eso lo unimos con unas necesidades de renovación tecnológica. Y en renovación tecnológica quiero también resaltar dos puntos, y es que no es solamente la renovación tecnológica de la infraestructura, de lo que todos estamos acostumbrados a hacer cada X tiempo. Unos los hacen cada 3 años, otros cada 5 años, en fin. Y eso es como más normal en nuestro ADN desde el punto de vista tecnológico, el que si el hardware cumplió determinada edad, hay que hacer la renovación, y se volvió natural. Pero cuando nos hablan de hacer una renovación o actualización tecnológica del software, nos rascamos la cabeza. Entonces, si ustedes recuerdan, que yo creo que a algunos de los que aquí les tocó el cambio de milenio. Ahí nos obligó, el cambio de milenio nos obligó también a hacer una renovación tecnológica del sistema, del software. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que mantener en la agenda. O sea, no podemos tampoco pretender que el software sea el mismo para toda la vida, porque realmente la tecnología avanza, la infraestructura cambia, avanza, nos ofrece más oportunidades, y para poder aprovecharlas, pues el software también hay que cambiar. Entonces, aprovechamos, digamos, las tres cosas: necesidades estratégicas del negocio, necesidades de actualización tecnológica, tanto de infraestructura como del sistema, y armamos un plan de trabajo. Y dentro de ese plan de trabajo, una de las actividades es la actualización del ESO. Y tomamos la decisión, Willy, de que nos íbamos con toda la historia. Para nosotros era muy valioso el irnos con toda la historia. Y da casualidad de que sí son casi 20 años de historia lo que tenemos en nuestro SAP, en el ERP, y también pesan 20 teras. Entonces, el reto importante era pasar esos 20 teras también en un downtime que el negocio realmente lo pudiera hacer. Y te digo que en el proyecto intentamos durante varios meses varias alternativas de conversión, hasta que por fin pudimos encontrar una metodología que nos permitió hacerlo de manera segura y en una ventana de tiempo razonable para el negocio. Porque más de 3 días, incluso 4 días es duro, y dependiendo de la fecha se podría hacer. Pero hacerlo en menos tiempo y con ese tamaño realmente no fue posible. Entonces nos costó tiempo y mucha energía encontrar la metodología adecuada, y lo logramos hacer. Y entiendo además que esos 20 teras hoy no llegan a 5, ¿no? No llegan a 6, son 5.8. No llegan a 6, no llegan a 6. Entonces, Sí, señor. Sí, en eso también, y lo olvidé comentarlo, correcto. Y obviamente, y me preguntabas por los beneficios. Mira, los beneficios realmente, y como se lo estaba comentando, son estrategia de negocio. Entonces, en la medida en que la estrategia va evolucionando y se va incorporando, pues obviamente va entregando los retornos, pero no son de corto plazo, ¿sí? De corto plazo tenemos ese de la reducción del tamaño de la base de datos, pues que obviamente el TSO baja, ¿sí? Es obvio, sí, de acuerdo. Y también hay una de corto plazo, y es que los tiempos de respuesta frente a lo que son generación de informes
análisis, sí se reduce. Y la reducción nuestra ha sido más o menos de 12 veces el tiempo de solución o de respuesta pues, de muchos de los análisis y reportes que generábamos. Y eso a su vez te genera otro beneficio que es medible, pero no es lo que paga un proyecto de esto realmente, y es que el recurso, la optimización de la mano de obra, sí la puedes obtener dentro de un 5 y un 10% más o menos, cuando tú tienes en cuenta los tiempos que antes tomabas en generar algún tipo de consulta, algún tipo de reporte o en los análisis que tenías que hacer. Pero yo insisto en que realmente, a pesar de que son beneficios tangibles y que uno los puede mostrar muy rápidamente, no son los verdaderamente fundamentales en un cambio de este tipo. Gracias, gracias Jesús. Claramente un mensaje muy fuerte para toda la audiencia que tenemos hoy en este encuentro, para que vean, ¿no?, cómo una empresa del porte y de los años que tiene Colombina ha hecho la migración a S4 en tiempo y en forma, y no ha sido algo faraónico, ¿verdad? En el caso, Cristian, de Novacero, como decimos al principio, ustedes han logrado una transformación increíble en un periodo de tiempo muy corto. Comentabas recién, en septiembre de 2019 tomamos la decisión y en menos de un año salieron en vivo, pero no solo con los procesos Core y el S4, sino que también han buscado dar una experiencia distinta a lo que hablábamos al inicio, que es el activo más importante que tienen las compañías y que son nuestros empleados, a través de las soluciones de SuccessFactors. Y también mencionabas otro punto fundamental, que son nuestros clientes, ¿no? Cómo ustedes los llamaban para ver cómo estaban, y en ese sentido han optado también por soluciones para gestionar la experiencia de esos clientes con nuestra solución de Customer Experience. La pregunta acá sería, ¿qué fue lo que motivó a tomar esa decisión, más aún en un año así de complejo, ¿no? Es decir, no solo el core, sino que también vamos por todo, vamos por soluciones de capital humano, vamos por soluciones de customer experience? Bueno, nosotros empezada la pandemia y empezada la implementación, se fortaleció mucho más la idea de que el cliente tenía que tener otro canal de atención, y que en el caso nuestro, de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, teníamos que reforzar la forma en cómo llegábamos a ellos. Eso nos empujó en la mitad de la crisis, en los meses de marzo, abril y mayo, a revisar el tema, y definitivamente tomamos la opción de SuccessFactors y de Customer Experience. Y definitivamente no nos equivocamos, porque ya arrancamos esos proyectos atrás de S/4HANA y ya estamos avanzando en su implementación, y creemos fielmente que es lo que se necesita, que la parte humana, si bien el core del negocio estaba en S/4HANA, la parte humana, que era otro módulo, que era otra implementación, otra complicación, como lo ve mucha gente, para nosotros era la mejor inversión. La mejor inversión era SuccessFactors y el Customer Experience. Y definitivamente estamos seguros de no habernos equivocado. Veremos dentro de muy poco, y nos encargaremos de ello, ver los resultados y ver el acercamiento que tenemos con el mejor y el mayor de los recursos para nosotros, y que nos ha dado, nos ha consolidado esa idea de la pandemia, es el humano, el factor humano, el recurso humano, tanto visto como nuestros empleados o colaboradores, y del otro lado, el acercamiento a nuestros clientes. Las herramientas informáticas son las que nos van a garantizar esta cercanía. No sabemos cuándo va a acabar esta pandemia y cuándo va a empezar la siguiente, sin ser fatalistas, pero preferimos estar listos y preparados, así que seguramente vamos a estar no solo con estas herramientas, sino buscando siempre innovar y avanzar en más herramientas informáticas que nos ayuden a acercarnos a las personas a pesar de las crisis. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Jesús, por compartir con nosotros y con toda la audiencia que tenemos hoy las experiencias de Colombina y de Novacero, porque yo estoy convencido que estas son los momentos y los espacios
donde hablamos francamente en temas que muchos de los que están hoy aquí con nosotros se están planteando. ¿Hago el proyecto? ¿No hago el proyecto? ¿Voy a CS4? ¿No voy? ¿Podré hacerlo? ¿Cuán importante es tener herramientas para gestionar el capital humano ahora que estamos todos remotos, ¿no? Hoy no estamos todos en la oficina, estamos remotos y qué disponemos para poder llevar adelante nuestra estrategia como empresa, cómo nos contactamos con los clientes en esta nueva normalidad, con cambio de hábitos, cambio de gustos, de costumbres. Con lo cual, muchísimas gracias a ambos por compartir esto, que es la experiencia más valiosa que podemos darle a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Willy, por la oportunidad también de poder contarles nuestra experiencia. A las personas que, como tú mencionabas hace un ratito, tienen dudas, no lo duden, es el mejor año para hacerlo, es el mejor momento, es el mejor tiempo, hay que estar listos y hay que subirse a este tren de virtualidad, de informática, de todo digital, hay que estar listos y preparados, y creo que es el mejor año porque no sabemos si es la última y no sabemos cuánto va a durar. Así que creo que es hora de innovar, es hora de... Y se puede, remoto se puede. Bueno, muchas gracias, de verdad, Willy, y a todos ustedes por esta invitación y por permitirnos compartir esta experiencia con toda la comunidad, por nuevamente a SAP, por vincularse a este congreso, a esta conferencia, que realmente es de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, con esto damos fin a este panel de clientes. Espero que les haya sido de utilidad todas las experiencias que tanto Jesús como Cristian han compartido con todos nosotros y que disfruten de estos 2 días de evento que está lleno de contenido, de soluciones y de otras experiencias que no tengo ninguna duda que van a ser muy beneficiosas para todos. Muchas gracias.